Tu cargo ya estaba inflado de todas formas, se rió mi nuevo y demasiado confiado jefe. Así que, cuando los auditores solicitaron mis registros, simplemente les reenvié las 42 advertencias que le había enviado. Un mensaje de texto de mis antiguos colegas una hora después lo decía todo. ¿Por qué preguntan los agentes federales por su nombre? Supe que algo andaba mal en el segundo en que volví a pisar aquel purgatorio iluminado con fluorescentes que llamaban oficina. 2 semanas de baja por una cirugía menor y mi escritorio parecía la escena de un crimen. Papeles que nunca había visto apilados en mi silla, mi placa con el nombre empujada a un lado y un débil olor a colonia ajena flotando en el aire. La silla aún tenía la huella de alguien más grande que yo, como si hubiera sido reclamada. No tuve que preguntarme mucho tiempo, él se había aparcado allí. Me encontró antes de que me quitara el abrigo. Ah, usted debe ser la encargada de cumplimiento, dijo con la sonrisa presuntuosa de un hombre que cree que recordar tu puesto es un favor. Voz alta, traje a medida, uno de esos auriculares Bluetooth que hacen que una persona parezca permanentemente engreída. Soy su nuevo director, Ricardo. Experiencia en ventas, resultados rápidos, sin tonterías. No se preocupe, le mantendré el papeleo ligero. Antes de que pudiera responder, soltó la frase que se ha grabado en mi cerebro desde entonces, tu cargo estaba inflado de todas formas. Lo dijo como si me estuviera haciendo un favor, dejándome participar en la pequeña broma de que toda mi carrera era una especie de inofensiva fanfarronería. Sonreí. De forma profesional, ¿por qué más se hace cuando alguien decide escupirte a la cara sin mover los labios? Fue justo entonces cuando decidí, está bien, Ricardo. No respetas el título. Veamos cómo manejas el trabajo. Lo anotaría todo. Cada firma omitida, cada atajo para acelerar, cada momento en que su fanfarronería superó su juicio. No para atraparlo. O no, eso es lo que él asumiría. Yo simplemente estaría haciendo mi trabajo a conciencia. La primera reunión con él marcó la pauta. Todo era cuestión de optimizar, lo que en el lenguaje de Ricardo significaba eliminar cualquier cosa que lo ralentizará, como los pasos de verificación legalmente obligatorios. Rechazó el paquete de bienvenida que le ofrecí como si le hubiera entregado una pila de cupones caducados. Ya me las arreglaré, dijo, mirando ya su teléfono. Llevo cerrando tratos más tiempo del que usted lleva leyendo sobre ellos. Ricardo entró en el departamento como un hombre que entra en un bar del que ya es dueño. Quería números, velocidad y nada de esas aburridas tonterías de cumplimiento que ralentizaban las cosas. Lo observé mientras presentaba una presentación a la alta dirección. Gráficos volando, plazos reducidos a la mitad, costes rebajados a niveles increíbles. Todos aplaudieron porque a todos les encanta lo increíble hasta que recuerdan que también es sinónimo de no es verdad. No me pidió ni una sola aportación, ni una. Mi predecesor había luchado con uñas y dientes para asegurarse de que nuestro departamento nunca cayera en el lado equivocado de una auditoría. Y Ricardo parecía decidido a deshacer ese trabajo antes de la comida. Hacía pequeñas bromas a mi costa delante del equipo sobre la policía del cumplimiento y el papeleo excesivo. Pretendía ser un ingenioso intercambio de bromas, pero en realidad solo estaba marcando territorio. Tomé notas, fechas, horas, citas textuales. Empecé a guardar copias digitales de todo, no en el servidor de la empresa, sino en un archivo privado encriptado. Escribía mis correos electrónicos con precisión quirúrgica, documentando irregularidades sin emoción. El hombre no se daba cuenta de que cada no te preocupes era un clavo más en un ataúd que ni siquiera había notado que se estaba construyendo. La frase favorita de Ricardo era, no es ingeniería aeroespacial. La usaba para descartar cualquier política que no entendiera, que eran la mayoría. Asentía durante las explicaciones, luego se giraba hacia su asistente y susurraba algo sobre tonterías burocráticas. Solo en esa primera semana, lo sorprendí firmando un informe al que le faltaban 4 pasos de aprobación críticos. Cuando se lo señalé, sonrió como si yo fuera encantadora. Te preocupas demasiado. Por eso estoy yo aquí. Para equilibrarte. Equilibrio, ¿verdad? Como poner un ladrillo en el acelerador y llamarlo equilibrar el rendimiento del coche.
Para el viernes, le había enviado 3 correos electrónicos de advertencia formales. Cada uno de ellos describía la regulación específica que ignoraba, las posibles sanciones y los pasos correctivos. Los ignoró todos. Ni una respuesta, ni un reconocimiento. Me los imaginaba sentados en su bandeja de entrada como factura sin abrir. Cada asunto, un recordatorio silencioso de que el tiempo corría. Esto iba a ser interesante. No porque me gustaran las guerras de oficina, no me gustaban, sino porque llevaba el tiempo suficiente en este juego como para saber que la arrogancia y la supervisión gubernamental no se mezclan bien. Y Ricardo era la personificación andante de ambas. Así que hice lo que mejor sé hacer, mantuve la cabeza baja, mi tono educado, mis registros impecables. Y cada vez que Ricardo se reía de mi cargo inflado, pensaba en lo ligero que sonaría su tono cuando intentara explicarse ante alguien con una placa. No tardó mucho en que las optimizaciones de Ricardo empezaran a dejar rastros de papel que olían a gasolina. El primer verdadero sobresalto llegó un martes por la tarde cuando un informe trimestral aterrizó en mi escritorio para la revisión final. Normalmente, estos documentos son pequeños y ordenados paquetes firmados por los gerentes correctos, fechados correctamente. Cada casilla de cumplimiento marcada como una fila de soldados. Este parecía haber sido hecho deprisa y corriendo durante una pausa publicitaria. La primera página tenía la fecha de revisión incorrecta, con casi 2 meses de diferencia, lo que significaba que los datos estaban obsoletos o que alguien los había antedatado para que parecieran actuales. Faltaban la mitad de las firmas requeridas, reemplazadas por espacios en blanco. Y la sección de cumplimiento, la parte que certifica que el trabajo cumplía con todos los estándares legales, no solo estaba incompleta. Estaba completamente sin marcar. Como si Ricardo ni siquiera hubiera fingido revisarlo. Respiré hondo, porque en este tipo de trabajo, la prisa es la que te hace descuidado. Saqué el archivo del trimestre anterior y los comparé uno al lado del otro. Y, efectivamente, había pequeños arreglos en la versión de Ricardo. Números redondeados al alza, líneas de gastos recortadas, fechas adelantadas. No eran errores, eran decisiones, intencionadas. Fue entonces cuando la voz en mi cabeza cambió de irritada a alerta. La incompetencia es una cosa. Puedes entrenar la incompetencia en una persona, al menos a veces. Pero esto no era eso. Esto era negligencia deliberada. De esas que parecen inofensivas hasta que recuerdas que cada decisión inofensiva aquí está vinculada a leyes de información estatales. Redacté mi primer correo electrónico de advertencia formal. Sin emoción, sin acusaciones, solo hechos. Enumeré cada irregularidad con puntos, cité la regulación pertinente e incluí una solicitud educada pero clara de correcciones antes de la presentación. Puse en copia solo a Ricardo, porque en esta etapa se trataba de darle el beneficio de la duda. Lo leí 2 veces antes de enviarlo. Luego guardé una copia, no en el servidor de la empresa, sino en mi propio archivo encriptado, etiquetado y con marca de tiempo. La respuesta de Ricardo llegó 2 horas después. Entendido, escribió. No hubo correcciones posteriores, ni preguntas, solo esas 2 palabras, como marcar una casilla en una conversación que no tenía intención de terminar. Al día siguiente, llegó otro documento. Una certificación de proveedor con la línea de firma claramente falsificada. Lo sabía porque había visto la firma real del proveedor una docena de veces, y esta parecía que alguien había intentado copiarla mientras firmaba una tarjeta de cumpleaños en un autobús en movimiento. La fecha ni siquiera coincidía con los registros de envío. Entré en la oficina de Ricardo, cerré la puerta y puse el papel en su escritorio. Esto no puede seguir adelante, dije, golpeando la firma. Es inválida. Necesitamos una firma real. La miró durante apenas 3 segundos antes de encogerse de hombros. Están de vacaciones. Está bien. Lo aprobarán cuando regresen. Así no es como funciona esto, dije con calma. Si presentamos esto, es falsificado. Ricardo se recostó, sonriendo con suficiencia como si acabara de recitar un cuento de hadas. Llevas demasiado tiempo en este departamento.
A veces hay que ceder un poco para que las cosas sigan avanzando. No discutí. No hay forma de ganar una pelea con alguien que piensa que las reglas son opcionales. Simplemente volví a mi escritorio, documenté el intercambio palabra por palabra y envié mi segundo correo electrónico de advertencia. Con copia a su asistente para darle un poco de visibilidad. También guardé ese. Durante la semana siguiente, el patrón se repitió. Formularios de aprobación que faltaban, inspecciones de seguridad marcadas como completadas cuando el registro no mostraba nada de eso. Certificaciones antedatadas para evitar sanciones por retraso. Cada vez, lo señalaba por escrito. Cada vez, él lo ignoraba o me ignoraba por completo. Para el viernes, tenía 5 correos electrónicos en mi archivo privado. Cada uno, una pequeña hoja afilada en un archivo que empezaba a parecerse menos a una póliza de seguro y más a un arma cargada. Todavía no apuntaba, pero sabía que cuando llegara el momento adecuado, no fallaría. Ricardo, por su parte, parecía ajeno. Se pavoneaba por la oficina como un hombre que acababa de descubrir que los límites de velocidad eran opcionales. Convencido de que podía escapar de cualquier consecuencia, lo observé en silencio, cada irregularidad grabada en el registro en blanco y negro. Él pensaba que era intocable. Yo pensaba en lo rápido que puede cambiar eso cuando la persona equivocada empieza a hacer las preguntas correctas. Para la tercera semana, mi bandeja de entrada parecía la novela policíaca más monótona del mundo. Página tras página del mismo argumento, Ricardo se salta un paso. Yo lo documento. Ricardo lo ignora. Si mi trabajo hubiera sido recopilar pruebas para un futuro juicio, estaba superando las expectativas. El correo electrónico de advertencia número 6 era sobre una solicitud de adquisición que, de alguna manera, se olvidó del requisito de licitación competitiva. El número 7 señalaba un registro de capacitación que mostraba a 2 docenas de empleados certificados para procedimientos de seguridad a los que nunca habían asistido. El número 8 detectó una alteración descarada de la fecha en un formulario de gestión de residuos peligrosos. Cada uno fue escrito con el mismo tono tranquilo y profesional. El tipo de lenguaje que les encanta a los auditores porque es impersonal, preciso e imposible de malinterpretar. Y cada uno obtuvo la misma respuesta de Ricardo: silencio, desprecio o una risita como si yo fuera una especie de guardián de las normas que exageraba una pequeña riña en el patio. Pero ya no se trataba solo de los documentos. Empecé a escucharlo. Ricardo tenía la costumbre de hacer su propio espectáculo en la sala de descanso como si fuera su escenario personal. Una mañana, mientras me rellenaba el café, lo escuché contar a un par de empleados jóvenes cómo había acelerado un envío saltándose lo que él llamaba trámites de cumplimiento inútiles. Sus palabras. Incluso hizo un pequeño saludo burlón y dijo: lo siento, oficial de papeleo, pero algunos de nosotros tenemos trabajo de verdad que hacer. No dije nada, solo revolví mi café, salí y agregué admisión verbal de aceleración a mis notas. Porque aquí está la cuestión: esos pasos inútiles eran controles de seguridad legalmente obligatorios. Saltárselos no era eficiencia. Era negligencia con un toque de fraude. Para entonces, le había enviado 12 advertencias. 12. Cada una vinculada a una regulación específica, cada una con el potencial de costarle a la empresa miles o, peor aún, su licencia de operación. Y cada vez, Ricardo actuaba como si yo solo le dijera que el papel de la copiadora se estaba acabando. Fue alrededor de la advertencia número 15 cuando mi mentalidad cambió. Al principio, había estado tratando de hacer mi trabajo, proteger a la empresa, mantenernos en el buen camino, guiar a este idiota demasiado confiado de nuevo a los rieles. Pero cuando alguien te dice sin palabras que no tiene interés en ser salvado, dejas de intentar salvarlo. Empiezas a asegurarte de que, cuando caigan, el aterrizaje sea completamente suyo. Dejé de pensar en mi archivo como por si acaso y empecé a tratarlo como prueba. No porque quisiera venganza, aunque mentiría si dijera que no me imaginaba la expresión de su cara cuando se diera cuenta de lo que había hecho, sino porque ahora estaba claro. Esto no fue un accidente. Este era un hombre que sabía exactamente cuáles eran las reglas y decidió que no se le aplicaban.
Se convirtió en algo casi rutinario. Ricardo me entregaba un archivo. Yo lo revisaba, encontraba el problema, enviaba la advertencia, guardaba la copia. A veces lo escuchaba por teléfono con un proveedor, presumiendo de cómo podía hacer desaparecer la burocracia. A veces aparecía en mi oficina con una sonrisa, tiraba un informe en mi escritorio y decía, no mires demasiado ese, ¿vale? Como si fuéramos cómplices. Como si mi silencio estuviera garantizado. La arrogancia era impresionante y peligrosa. Porque cuanto más se salía con la suya, más descarado se volvía. Las violaciones ya no eran solo descuidadas. Eran flagrantes. Encontré un formulario de inspección con todas las casillas marcadas como aprobado, a pesar de que el equipo en cuestión había sido señalado como defectuoso en nuestros propios registros de mantenimiento. Lo sorprendí firmando un simulacro de seguridad que nunca ocurrió. Para la semana 6, mi archivo privado contenía 27 violaciones meticulosamente documentadas, fechas, horas, escaneos, transcripciones de conversaciones. Si un auditor pidiera pruebas, podría entregarles una carpeta tan completa que pensarían que fue preparada por un fiscal. Ricardo todavía no tenía idea. Para él, yo era solo la tranquila responsable de cumplimiento que enviaba demasiados correos electrónicos. Para mí, él era una bomba de relojería andante con su propio nombre grabado en el detonador, y yo había terminado de intentar cortar los cables. Ahora, solo esperaba que alguien apretara el botón. Para cuando mi recuento de violaciones llegó a la treintena baja, decidí que era hora de escalar el problema. No para causar drama, no para empezar una guerra, simplemente para seguir el protocolo. Si tu supervisor directo ignora las infracciones de cumplimiento documentadas, subes la cadena. Está escrito en blanco y negro en el manual que Ricardo claramente nunca abrió. Así que, programé una reunión con recursos humanos, me senté frente a una mujer cuya cara estaba permanentemente en modo agradable pero apurado, y lo expuse todo. Firmas falsificadas, fechas falsificadas, protocolos de seguridad omitidos, todo. Incluso llevé copias desinfectadas de 3 violaciones como ejemplos, con toda la información de identificación del proveedor redactada para que no me pudieran acusar de difundir datos sensibles. Ella los hojeó, asintió en los momentos adecuados, luego se recostó en su silla y dijo, bueno, ya sabe, el nuevo director tiene control operativo total ahora. Se supone que debemos apoyar su visión. ¿Apoyar su visión? Me mordí el interior de las mejillas tan fuerte que me supo a cobre. Su visión era una pesadilla regulatoria a punto de ocurrir. Pero aparentemente, mientras los números trimestrales se vieran bien, el resto podía pudrirse. La siguiente parada fue el director financiero. Si recursos humanos no escuchaba, quizás alguien con la responsabilidad fiduciaria de proteger los activos de la empresa se preocuparía por millones de euros y posibles multas. Le expliqué un puñado de las infracciones más obvias. Apenas miró los papeles antes de suspirar como si acabara de interrumpir su almuerzo. Ricardo sabe lo que hace, dijo. Está aquí para hacernos más ágiles y rápidos. Déjale hacer su trabajo. Ese fue el momento en que lo entendí. Todos los canales oficiales estaban bloqueados. No atascados, bloqueados. No solo me estaban ignorando. Habían decidido que los atajos de Ricardo valían el riesgo. Y si el riesgo alguna vez les explotaba en la cara, todos podían hacerse los tontos y señalarlo a él. Así que, me ajusté. Dejé de gastar energía en persuadir a personas que ya habían decidido no preocuparse. En cambio, me aseguré de que cada correo electrónico de advertencia llegara a más gente. Empecé a poner en copia a varios gerentes, no solo a Ricardo, sino también a su asistente, a operaciones y a un par de directores de nivel medio. Sin acusaciones, solo descripciones fácticas de las irregularidades, la regulación pertinente y lo que necesitaba ser corregido. Por supuesto, nadie respondió. Ni una sola persona hizo clic en responder a todos para agradecerme por haber detectado una certificación de proveedor falsificada o un formulario de seguridad antedatado. Pero cada uno de esos correos electrónicos tenía ahora un rastro digital con una pequeña y ordenada confirmación de lectura adjunta, lo que significaba que si alguien intentaba alegar ignorancia más tarde,
Yo podía señalar una lista ordenada de quién había abierto qué y cuándo. Curiosamente, una vez que acepté que me estaban ignorando, se hizo más fácil. Hay una extraña satisfacción en saber que no solo estás gritando al vacío. Estás construyendo un archivo tan denso e innegable que podría servir de pisapapeles para el escritorio de un juez. Ricardo, mientras tanto, había empezado a creer su propio mito. Se pasaba por mi oficina para presumir de haber ahorrado 2 semanas en un proceso, convenientemente omitiendo que la quincena que faltaba debía haberse dedicado a inspecciones obligatorias a nivel estatal. En las reuniones de personal, hacía pequeños chascarrillos sobre nuestra experta en cumplimiento de aquí, y todos se reían educadamente. Yo también me reía. No porque fuera gracioso, sino porque sabía que cada broma, cada gesto de desdén con la mano, era otra línea en la narrativa que yo estaba compilando en silencio. Él pensaba que mis correos electrónicos eran solo trabajo de relleno, desorden en su bandeja de entrada. No entendía que eran la base de un caso que, cuando las personas adecuadas finalmente lo miraran, le haría imposible salir airoso con la labia. Así que seguí enviándolos. 31 advertencias se convirtieron en 38. Cada una registrada, con marca de tiempo y archivada en 2 unidades encriptadas separadas. Dejé de pensar en ello como mi trabajo y empecé a pensar en ello como mi póliza de seguro. Si nadie dentro de la empresa se preocupaba por detener a Ricardo, alguien de fuera lo haría eventualmente. Todo lo que tenía que hacer era estar preparada. El aviso llegó un lunes por la mañana, deslizado en mi bandeja de entrada como cualquier otro memorando rutinario, excepto que no lo era. Asunto: aviso de revisión de cumplimiento normativo por parte de la autoridad competente. Mis ojos fueron directamente a la fecha en negrita en la parte superior, 4 semanas a partir de ahora. El nombre de la agencia por sí solo era suficiente para hacer que cualquier responsable de cumplimiento experimentado se sentara un poco más recto. Estos no eran el tipo de auditores a los que podías engañar con un café. Eran meticulosos, sin humor y totalmente autorizados para excavar hasta que encontraran algo que mereciera un procesamiento. Lo leí 2 veces, luego una tercera, dejando que la realidad se asentara. Esto ya no era una hipótesis. Cada firma falsificada, cada inspección omitida, cada fecha falsificada que Ricardo había despreciado alegremente durante los últimos 2 meses. Eso era ahora una granada viva con la espoleta medio quitada. Ricardo recibió el mismo aviso. Lo sé porque 5 minutos después, su voz resonante convocó a todo el departamento a la sala de conferencias. Tomé mi asiento habitual cerca de la parte trasera, con la libreta lista, porque reuniones como esta solían producir el tipo de citas que les encantan a los auditores. Se paseó frente a la pizarra como un orador motivacional al que acababan de decir que su trabajo dependía de hacer que todos olvidaran los últimos 2 meses. Muy bien, equipo, comenzó, aplaudiendo. Tenemos que poner las cosas en orden, antes de que lleguen nuestros amigos de la oficina estatal. Poner las cosas en orden, ese era su eufemismo. Comenzó a esbozar lo que llamó sanear los documentos, volviendo a revisar los registros de los últimos 18 meses y corrigiendo cualquier cosa que no coincidiera. No usó la palabra falsificar, pero no hacía falta. Sus instrucciones eran claras: cambiar fechas, añadir firmas que faltaban, marcar retroactivamente casillas que se habían dejado en blanco. Que quede impoluto, dijo. Tan limpio que se pueda comer sobre ello. Hubo un destello de incomodidad en la sala. La gente se miraba, revolvía papeles, pero nadie habló. Así es el miedo corporativo. Es silencioso. Entonces sus ojos se posaron en mí. Y voy a necesitar tu ayuda, especialmente, dijo, señalando en mi dirección. Tú manejas mejor todos los detalles. Solo suavízalos. Ni siquiera parpadeé. Quiere decir, falsificarlos, dije con calma. Algunas cabezas se giraron. Ricardo se rió, pero no con su risa habitual y desinhibida. Fue una risa tensa, un poco forzada. No, solo arregla las inconsistencias. Todos estamos en el mismo equipo aquí. Mantuve mi voz tranquila. Si las inconsistencias son reales, no me corresponde a mí arreglarlas, sino que los auditores las revisen.
El silencio que siguió fue más pesado que cualquiera que hubiera escuchado en esa sala. Alguien tosió. Ricardo me miró durante un instante demasiado largo antes de forzar una sonrisa y pasar a su siguiente punto. Pero la tensión persistió. Todos sabían exactamente lo que acababa de decir y lo que significaba. Cuando la reunión terminó, volví a mi escritorio y no hice nada diferente. No toqué un solo registro fuera del proceso de revisión normal, pero sí abrí mi archivo privado y escaneé la lista. 41 violaciones documentadas, cada una respaldada por pruebas. La pila estaba lo suficientemente completa como para sostenerse por sí misma. Esa tarde, Ricardo se pasó por mi oficina y se apoyó en el marco de la puerta. «Sabes», dijo en voz baja, «esto no tiene por qué ser un gran problema. No van a mirar tan a fondo». Le sostuve la mirada. «Puede que tengas razón, o puede que miren exactamente así de a fondo». Él sonrió con suficiencia como si yo estuviera exagerando, pero había un destello de algo más. Quizás por primera vez se dio cuenta de que yo no era solo la tranquila responsable de cumplimiento que enviaba correos electrónicos molestos. Yo era la única persona en este edificio que podía entregar a esos auditores un mapa de ruta hasta su propia puerta. No planeaba avisarles. No necesitaba hacerlo. En menos de un mes, estarían aquí pidiéndolo todo. Y cuando lo hicieran, la verdad no necesitaría mis comentarios. Ya estaba impresa, firmada, fechada y guardada cuidadosamente en mis carpetas encriptadas. Cerré el archivo, bloqueé mi pantalla y fui a buscar café. 4 semanas, eso era todo el tiempo que le quedaba a Ricardo antes de que sus atajos se convirtieran en titulares. Al final de esa semana, el número se cernía ante mí como un hito que no había tenido intención de alcanzar. Correo electrónico de advertencia número 42. 42 casos distintos en los que Ricardo ignoró, desestimó o se burló abiertamente de las infracciones de cumplimiento documentadas. Cada uno, un hilo en la cuerda que él se había estado atando felizmente al cuello. Este no era como los otros. No era solo una lista de errores. Era un mapa de toda su mala conducta. Detallé cada nueva violación de los últimos días, registros de inspección falsificados, firmas de proveedores falsificadas, simulacros de seguridad completados retroactivamente que nunca ocurrieron. Y junto a cada uno, cité la regulación exacta infringida. Luego, para mayor medida, enumeré las posibles sanciones, multas de decenas de miles de euros, suspensiones de licencia y, en 2 casos particularmente flagrantes, cargos penales. Sin drama, sin tienes que arreglar esto o si no. Solo hechos alineados como fichas de dominó listas para que la gravedad hiciera su trabajo. Lo dirigí directamente a él. Esta vez sin copias. Esto era entre él, yo y el futuro. Pulsé enviar y observé cómo desaparecía el pequeño icono del avión de papel. Luego guardé el correo electrónico enviado, el acuse de recibo y la confirmación de lectura en mi archivo. 42 entradas ahora, apiladas en perfecto orden cronológico, cada una sellada con una fecha, hora y su falta de acción. Su respuesta llegó 7 minutos después. Un solo emoji de una cara riendo, seguido de, relájate, esto no es vida o muerte. Me quedé mirando la pantalla un buen rato, no porque estuviera sorprendida, la arrogancia de Ricardo había sido lo suficientemente constante como para trazarla como un patrón meteorológico, sino porque esa frase caló diferente. Era la más pura destilación de lo poco que entendía el peso de sus propias acciones. El cumplimiento no era vida o muerte para él porque nunca había sido el que soportaba la responsabilidad. No me molesté en responder. No quedaba nada que decir, nada que no hubiera escrito ya 41 veces antes. Mi papel en esta historia había cambiado. Ya no era la voz de advertencia en la parte de atrás de la sala. Era la custodia de la verdad. Y en menos de un mes, alguien con una placa y poder de citación judicial iba a querer verla. Esa tarde, Ricardo se pavoneó en la sala de descanso mientras yo me servía café, deleitando a un par de empleados jóvenes con una historia sobre cómo había arreglado un informe desordenado para los auditores. Ellos se reían, ajenos al hecho de que arreglado era su eufemismo para alterado hasta hacerlo irreconocible. No lo interrumpí.
Ni siquiera levanté la vista. Al regresar a mi escritorio, sentí algo asentarse en mí, una claridad fría y precisa. Durante semanas, había estado tratando de enhebrar la aguja imposible, proteger a la empresa, proteger mi propia integridad y, quizás de alguna manera lejana, darle a Ricardo la oportunidad de darse cuenta de lo que estaba haciendo antes de que lo engullera por completo. Esa ventana se había cerrado. Ahora, no iba a interferir, ni a sugerir, ni a advertir. El siguiente movimiento correspondía a los auditores. Pedirían registros. Yo les daría exactamente lo que solicitaran. Ni menos, ni más, solo la historia sin barnizar de los últimos meses, expuesta en su propia inacción. Abrí mi archivo por última vez antes de apagar el ordenador por el día, desplazándome lentamente por los asuntos. Cada correo electrónico era un hito en el camino hacia el momento en que esto no es vida o muerte se convertiría en una conversación muy diferente para Ricardo. Y cuando llegara ese momento, estaría lista para entregar el mapa. La solicitud llegó a las 9:14 de un miércoles por la mañana, educada y quirúrgica en su redacción, sírvase proporcionar toda la correspondencia, documentación y certificaciones relacionadas con el cumplimiento normativo de los últimos 18 meses. Sin énfasis especial, sin atisbo de sospecha, solo el tipo de formalidad que hace que la mayoría de la gente exhale con alivio. Yo no exhalé. Me recosté en mi silla, releí la frase 2 veces y sentí ese cambio lento y deliberado dentro de mí. Este era el momento. No una advertencia, no una hipótesis. Una solicitud formal de registros no era un simulacro. Y lo único que tenía que hacer ahora era exactamente lo que me habían pedido. Abrí mi archivo privado, 42 carpetas, una para cada correo electrónico de advertencia. Cada carpeta contenía el correo electrónico en sí, los archivos adjuntos, los documentos de apoyo y, cuando correspondía, capturas de pantalla o escaneos de los registros falsificados originales. Cada entrada estaba completa, ordenada y autocontenida. Llevaba meses construyéndolo. Ahora, parecía que había sido diseñado exactamente para este día. Adjunté las primeras 10 carpetas a un correo electrónico dirigido al auditor principal. Luego las siguientes 10, luego las siguientes. 4 correos electrónicos separados en total, cada uno con un asunto que coincidía exactamente con la solicitud. Sin comentarios, sin opiniones, solo la información que habían pedido, exactamente como había existido en tiempo real, con marcas de tiempo y metadatos originales intactos. No necesitaba explicar lo que estaban viendo. Ellos lo verían. Las firmas que faltaban, las fechas alteradas, las casillas de cumplimiento sin marcar, las aprobaciones de proveedores falsificadas. Y junto a cada una, mi advertencia original documentando la irregularidad, citando la regulación, solicitando la corrección y su silencio como respuesta. Cuando el último correo electrónico se envió, no sentí triunfo. Todavía no. Lo que sentí fue liberación. Como dejar una caja pesada que había estado cargando tanto tiempo que había olvidado cómo se sentían mis brazos sin ella. Ricardo estaba a 3 escritorios de distancia, hablando por teléfono con alguien sobre un gran éxito que había conseguido. No tenía ni idea. Ni idea de que todo el registro de su negligencia y fraude estaba en ese mismo momento aterrizando en la bandeja de entrada de personas cuyo trabajo era notar cada uno de sus atajos. Volví a mi trabajo normal, revisé un registro de envío, fechaba un rastreador de certificaciones, respondía a una pregunta de un proveedor. Todo el tiempo, el reloj en la esquina de mi pantalla seguía marcando los minutos hasta que comenzara la reacción en cadena. A las 9:58, recibí el acuse de recibo del primer correo electrónico. A las 10:02, el segundo. A las 10:07, los 4 habían sido abiertos. Me imaginé a los auditores inclinados sobre sus pantallas, haciendo clic para abrir archivos adjuntos, cotejando mis advertencias con los informes manipulados. Si fueran minuciosos, lo serían. El nombre de Ricardo ya estaba resaltado en más de una nota interna. Aún así, no dije nada. No lo miré. No di ninguna pista. El poder de este momento estaba en su quietud. Había hecho mi parte meses atrás, un correo electrónico a la vez.
Este era solo el día de la entrega. Para las 10:20, la calma en la oficina se sentía diferente, no la habitual pausa de media mañana. Esta era más pesada, más cargada. Un par de personas miraron hacia el pasillo que conducía a las oficinas ejecutivas. Los teléfonos eran descolgados y luego colgados. Ricardo seguía riendo en su auricular, pero su asistente no dejaba de mirar su bandeja de entrada como si acabara de leer algo que no podía olvidar. Sorber mi café, hice clic en el siguiente elemento de mi lista de tareas y mantuve la respiración constante. El movimiento estaba hecho. La rueda giraba. Y por primera vez en meses, el peso ya no era mío. Comenzó como una onda, uno de esos murmullos bajos que viajan por debajo del zumbido de las impresoras y los teclados. Una pregunta demasiado silenciosa en la fotocopiadora. Una mirada intercambiada cerca de la puerta de la sala de descanso. Para las 10:45, se había extendido por la planta como una corriente que no puedes ubicar, y la gente trabajaba con esa extraña semiconcentración distraída de una habitación que espera que algo suceda. Mi teléfono zumbó. Un nombre que no había visto en meses. Marcos, mi antiguo colega del departamento antes de que llegara Ricardo. El mensaje era corto, casi informal, pero golpeó como un martillo. ¿Por qué preguntan los agentes federales por su nombre? No respondí. Simplemente bloqueé mi teléfono y dejé que las palabras se asentaran. ¿Agentes? No auditores. ¿Agentes? Esa distinción no es sutil. Es la diferencia entre una palmadita en la muñeca por incumplimiento y una investigación criminal en toda regla. Unos minutos después, un movimiento captó mi atención. Cerca de la entrada principal, dos hombres con traje oscuro, con las placas sujetas a sus cinturones, caminaban al paso con la seguridad del edificio. No el tipo de trajes que se ven en las reuniones con clientes. Estos estaban cortados para el trabajo, no para exhibir, con pliegues, discretos. Con el silencioso peso de la autoridad, pasaron de largo la recepción, dirigiéndose directamente al pasillo ejecutivo. Los observé desaparecer por un momento, luego reaparecer en el extremo más alejado, girando hacia el pasillo que conducía a la oficina de Ricardo. A las 11:02, él volvió a la vista, flanqueado por ellos. Todavía no había esposas, ni voces elevadas, pero su fanfarronería había desaparecido. Parecía más pequeño, como si le hubieran desinflado. La chaqueta de su traje le quedaba mal en los hombros y había un brillo en su frente que no estaba allí una hora antes. Lo guiaron, no lo arrastraron, no lo empujaron, sino que lo guiaron a la gran sala de conferencias con paredes de cristal. Él fue sin protestar, pero la rigidez en su andar era reveladora. Su bravuconada habitual se había evaporado, reemplazada por algo más tenso, más silencioso. Podía verlos a través del cristal desde mi escritorio. Ricardo estaba sentado solo a un lado de la mesa, encorvado, con los codos en las rodillas. Los agentes permanecían de pie, hojeando carpetas manila, ocasionalmente colocando una página frente a él y hablando en voz baja. Lo que sea que hubiera en esas páginas, le estaba quitando la vida de la cara, tono a tono. El ruido de la oficina disminuyó casi por completo. Los teléfonos dejaron de sonar. Los teclados se quedaron quietos. Todos fingían trabajar, pero sus ojos seguían desviándose hacia la sala de conferencias. Incluso la gente a la que no le gustaba, la gente que había comprado la fanfarronería acelerada de Ricardo, ahora recalculaba silenciosamente cada interacción que habían tenido con él. Mantuve mi postura neutral, mi rostro ilegible, sin sonrisas de suficiencia, sin mostrar satisfacción. Solo el mismo desapego tranquilo que había mantenido durante meses. Que se preguntaran si yo sabía más que ellos. Que Ricardo se preguntara, sobre todo. Desde donde estaba sentada, podía verlo moverse en su silla, pasarse una mano por el pelo, luego recostarse mientras uno de los agentes hablaba de nuevo, golpeando la mesa con un solo dedo para enfatizar. La boca de Ricardo se abrió, se cerró. Asintió una vez lentamente. Dijeran lo que dijeran, había dejado de discutir. Sucedió a las 11:46. La puerta de la sala de conferencias se abrió y los dos agentes salieron primero. Ricardo le siguió, pero esta vez no había duda.
Tenía las muñecas esposadas por delante, la cadena brillando bajo la luz del techo. Llevaba la cabeza baja, la mandíbula apretada. La imagen de un hombre que finalmente se había quedado sin camino. El silencio que cayó sobre la planta fue instantáneo y absoluto. Incluso el zumbido del aire acondicionado pareció desvanecerse. Todos los ojos lo siguieron mientras pasaba, pero nadie dijo una palabra. Este no era el espectáculo ruidoso de las detenciones televisivas. Era más silencioso, más pesado, más definitivo. La información empezó a moverse como siempre lo hace en las oficinas, a través de murmullos apenas audibles, mensajes rápidos de Slack y el rápido ir y venir de alguien que cogía un café solo para pasar por la escena. Para cuando los agentes llegaron al ascensor, ya había escuchado 3 cargos diferentes susurrados con incredulidad: fraude, falsificación de datos de cumplimiento normativo, malversación de fondos. Las puertas del ascensor se cerraron. Él se había ido. Ni 5 minutos después, un correo electrónico urgente para todo el personal llegó de la asistente ejecutiva de la junta directiva: reunión de emergencia al mediodía. Asistencia obligatoria. Eso era jerga corporativa para contención de crisis. No fui. No tenía que hacerlo. Sabía exactamente lo que iban a discutir. Y, lo que es más importante, sabía exactamente de dónde venía la historia que les estaban contando. Mi nombre no estaría en ella. No tenía por qué estarlo. Los archivos de los auditores hablarían más alto de lo que yo nunca podría. Y cada uno de esos 42 correos electrónicos de advertencia era un capítulo de esa narrativa no contada. A las 11:59 deslicé mi carta de dimisión sobre mi escritorio, dirigida a Recursos Humanos, y le di a imprimir. Era corta, 2 párrafos, agradeciendo a la empresa los años antes de Ricardo y señalando que mi último día era efectivo de inmediato. Sin explicaciones, sin quemar puentes, solo la salida limpia de alguien que no tenía nada que defender y nada que demostrar. La puse boca arriba en mi escritorio, bloqueé mi ordenador y empecé a empacar. Las pocas cosas que guardaba en la oficina: mi taza de café, una foto enmarcada, una planta en maceta que de alguna manera había sobrevivido tanto a Ricardo como al invierno, cabían perfectamente en una sola caja. Cuando la reunión de arriba terminó, el pasillo de afuera se llenó con un zumbido amortiguado de conmoción y especulación. Nadie se detuvo en mi escritorio para hacer preguntas. Algunos me miraron, pero si sospechaban, no lo dijeron en voz alta. Eso me venía bien: cuanto menos se dijera, más segura caería la verdad exactamente donde tenía que caer. Al salir, pasé por la sala de conferencias donde Ricardo había estado hacía apenas una hora. Las sillas seguían descuadradas, una con una débil marca de rosadura donde él se había sentado. La carpeta que habían usado los agentes había desaparecido, pero podía imaginarla perfectamente. Página tras página de mi trabajo, mis palabras, el registro que él había ignorado hasta que lo envolvió como una red. Las puertas del ascensor se cerraron frente a mí, y por primera vez en meses, sentí que los músculos de mis hombros se relajaban. Mi expediente estaba intacto.